Bienvenidos a una nueva edición de Plenario, 1 hora y media de información legislativa en días bastante agitados en el Congreso de la Nación y también en materia electoral. Estamos a 4 días de una elección trascendental como es la de la provincia de Buenos Aires. Hoy justamente el cierre de campaña La Libertad Avanza, justamente. El presidente de la Nación estará en la localidad de Moreno. Hay mucha expectativa por lo que allí suceda, a propósito de los incidentes que hubo recientemente. Bueno, mucha información para esta jornada. Mañana hay una sesión en el Senado, una sesión de la que vamos a hablar justamente por los temas a tratar con nuestro invitado. Vamos a hablar especialmente, pero ahora vamos a los títulos de la jornada. Comisiones de Acción Social y Salud Pública y Discapacidad. En ambas se consideraron los pedidos de informes vinculados con la ANDIS. Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano. En una reunión informativa se abordó la situación del Fondo de Integración Sociourbana. Comisión investigadora Caso Libra se reunió para aprobar el reglamento interno de funcionamiento. Y esos son los títulos de esta jornada. Les presento a quienes hoy me acompañan. Sebastián, Martín. Vamos directamente a quien nos acompaña también. Tiene la deferencia de estar con nosotros. El diputado Daniel Arroyo. Decíamos justamente, y vamos a hablar de lo que va a suceder mañana en el Senado, porque usted es nada menos que el presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja. Mañana se trata nada menos que el veto, el sostenimiento del veto o el rechazo del veto. Todas las expectativas están puestas en que los números estarían para rechazar el veto. Simplemente teniendo en cuenta que en esa comisión, en esa sesión en la que se convirtió en ley, se aprobó por 56 votos, por unanimidad. Recordamos los 2/3 que se consiguieron hace pocos días en diputados. Bueno, ¿cuáles son las expectativas que tienen respecto de lo que vaya a suceder mañana? Yo tengo la expectativa de que el Senado mañana rechace el veto y se ponga en marcha la ley. La ley es de pura justicia, es de pura humanidad, está fuera de la grieta. Nosotros conseguimos en la Cámara de Diputados 172 votos. Se votó 3 veces en la Cámara de Diputados. Primero, para emplazar a que lo trate la Comisión de Presupuesto. Tuvimos 126 votos. Después, para votar la ley, 148 votos. Después, para rechazar el veto, 172 votos. Fue una ley que se ha ido construyendo con una mayoría amplia, producto de que el sistema está colapsado. En el Senado también, solo con que todos voten igual que como votaron hace un mes, automáticamente queda rechazado el veto y se pone en marcha. La ley resuelve 3 cosas. El nomenclador, hoy las personas no acceden ni a las prestaciones, ni a los traslados, ni a los acompañamientos, ni al trabajo. Las pensiones, donde hay una auditoría y se está haciendo mal, y la ley manda a hacer bien una auditoría. Y resuelve el tema del maltrato, porque ha habido maltrato sobre las personas. Son las 3 cuestiones. Yo entiendo que mañana el Senado lo va a rechazar el veto y automáticamente se pone en marcha la ley. Diputado, recién hablábamos fuera de aire y me decía que el cuadro de situación es alarmante, la situación de los acompañantes terapéuticos, los transportistas que no cobran la nafta, lo que es el valor del mercado, están detonados los hogares de día, los comedores y demás. ¿Qué margen tiene entonces el gobierno para desobedecer la ley en caso de que se ponga en vigencia una vez que el Senado le dé sanción definitiva a esta ley de emergencia de discapacidad de la cual usted es el autor? Yo no veo que haya ningún margen. La ley además es muy explícita. Dice, vamos para atrás a diciembre del 2023, antes de tener 120% de evaluación. Vengamos a hoy por inflación, descontemos lo que sí se aumentó y construyamos un nuevo nomenclador. Hoy el transportista cobra 541 pesos el litro de nafta. Como la nafta sale 1.500 pesos, solo lo lleva 2 días por semana en vez de 5. Con el nuevo nomenclador va a cobrar la nafta lo que corresponde y va a estar obligado a llevar los 5 días que requiere el tratamiento. Hoy una persona que trabaja en un taller protegido cobra 28.000 pesos por mes. Va todos los días a trabajar 4 horas, cobra 28.000 pesos por mes. Un acompañante terapéutico cobra 3.000 pesos la hora a 180 días. Es decir, empieza a trabajar hoy, va a cobrar el año que viene. 3.000 pesos la hora. Es gente que siempre está buscando otro trabajo porque no cobra y está rotando todo el tiempo. Los hogares, los centros de día están todos a punto de cerrar. La ley reordena todo ese sistema, establece con claridad, le dice al jefe de gabinete, usted compense partidas, saque de donde quiera, maneje la variable macroeconómica como quiera, simplemente al compensar partidas, acá en discapacidad lo tiene que poner. Yo creo que no hay margen para ningún debate mayor. Tuvimos 12 reuniones en la Comisión de Discapacidad de instituciones que vinieron a plantear sus problemas. La votamos en la Comisión de Discapacidad. En la de Salud
fuimos al recinto, votamos el emplazamiento de la Comisión de Presupuestos, volvimos, la votamos en presupuesto, volvimos al recinto, 2/3 de los votos aprobamos en la Cámara de Diputados. Fue al Senado, se aprobó en la Comisión de Población, se aprobó en la Comisión de Presupuestos, 2/3 del Senado. El gobierno la vetó, volvimos a la Cámara de Diputados, 172 votos, más de 2/3. Ahora va a ser lo mismo el Senado. Ya está, hay que ponerla en marcha y es de pura justicia y no tiene impacto fiscal. Yo todavía no logro entender por qué la vetó el presidente. En un momento, sí. Perdón, a propósito de eso, porque se habla, la Oficina de Presupuesto del Congreso había dicho 0,3 puntos del PBI. Sí, la ley tiene ¿Hay tres o no hay? partes. La primera es 0,003 puntos del PBI, que es todo el esquema que yo estoy diciendo de las prestaciones. La segunda son las pensiones. Y ahí la ley manda a hacer una auditoría. El gobierno está haciendo una auditoría y la está haciendo mal objetivamente. Le hace hacer 200 kilómetros a una persona, trasladarse, hacer 10 horas de cola. Al que tiene ceguera de nacimiento le pide que vuelva a presentar todos sus estudios. El 40% de los telegramas no llegaron a destino. El gobierno dio de baja 110.000 pensiones, de las cuales 90.000 es por domicilio. No dio, la persona nunca se enteró que le llegó un telegrama y eso puede tomar una base de datos vieja. La ley reordena lo que tiene que ver con la auditoría. Dice, mire, para hacer la auditoría tiene que ir a 2 lugares. A los médicos que dieron muchas altas por arriba del promedio, evalúe esos casos, y a las localidades que tienen muchísima gente por arriba del promedio. Vaya y vea eso y resuelva ahí. Pero no ponga en estado de desesperación al conjunto. Todo eso no tiene impacto fiscal. Yo, la verdad es que no logro entender por qué razón no se ha entendido durante todo este tiempo que esto es necesario, es imprescindible. Todos lo entienden, aún los que no votaron la ley se dan cuenta que esto es imprescindible y que hay que ponerlo en marcha. Ahora la Agencia Nacional de Discapacidad tiene un nuevo interventor, su tarea será ponerlo en marcha a partir del rechazo al veto de parte del Senado. En los últimos días trascendieron audios que dejaron el tema también más todavía en la discusión pública, ¿no? El tema de la discapacidad, a partir de una presuntas irregularidades en la compra de medicamentos para las personas con discapacidad. ¿Hasta qué punto cree que eso influyó, incidió en el debate parlamentario y en esta también posible discusión sobre la implementación de la ley? Me parece que no en el debate parlamentario, porque ya venía creciendo fuertemente y veníamos muchos planteando que acá hay un problema serio de funcionamiento y que el sistema está colapsado. Sí creo que influyó en la opinión pública. Doy un ejemplo que a mí me impactó. En el mismo momento que se conocían los audios, había un debate de los acompañantes terapéuticos. Un grupo de acompañantes terapéuticos estaban planteando pasar de ganar 2.900 pesos a 3.100 pesos la hora. Estaban pidiendo 200 pesos de aumento, eso que yo digo que van a cobrar a 180 días. Ese debate se daba mientras se habla de 500.000, 800.000 dólares. Eso es de un impacto muy fuerte. Creo que no ha tenido impacto en lo legislativo, porque nosotros ya estábamos consiguiendo 2/3 masivamente, y creo que tampoco en el Senado, porque el Senado ya la votó, hay que ponerla en marcha. Más allá de la investigación que haya que hacer, lo que necesitamos es que se ponga en marcha la ley. La ley resuelve todo, resuelve el nomenclador, resuelve las pensiones y establece un juego de lenguaje. Dice, usted no puede maltratar, no puede utilizar cualquier juego de lenguaje, tiene que usar el lenguaje que define Naciones Unidas. No se puede hacer una resolución denominando a una persona como idiota, imbécil, débil mental. Son las 3 cuestiones. Yo tenía expectativa que no se vetara, para ser sincero, pensé que no se iba a vetar la ley. Ahora tengo expectativa buena de que se ponga en marcha y listo, y que el debate sea cómo se pone de la mejor manera en marcha. Diputado, hay mucha polémica en torno a las auditorías. Hubo una baja drástica, muy brutal, en la cantidad de pensiones por discapacidad y a partir de ahí se tejen varias hipótesis. Bueno, usted hablaba en varias de las intervenciones que no llegaban a los domicilios los telegramas para que las personas acreditasen, validasen la pensión que venían cobrando en muchos casos durante años. Pero también en la última exposición, los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico dieron a entender que tienen material sensible sobre algunas maniobras de directivos de la Agencia Nacional de Discapacidad que incentivan económicamente a los empleados de esa agencia, es decir, a través de mecanismos de gratificación económica, aquellos que lograran dar de baja la mayor cantidad de pensiones y de esa manera obtenían una recompensa económica. Creo que hay una alevosía, una intencionalidad política en esto de, bueno, bajar drásticamente la cantidad de beneficiarios para de esa manera obtener un ahorro fiscal. Sí, yo creo que se decidió hacer mal la auditoría y que parte de la base de que le pidieron a la Agencia de Discapacidad un recorte del 30% imposible de cumplir y todavía desacomodó todo. ¿Qué se decidió hacer mal? 3 cosas. Uno, se tomó la base de datos original. Si una persona hace 15 años que tiene una pensión, se tomó ese domicilio como base de datos. Como la gente alquila, le llega a cualquier lugar la carta de documento. Segundo, se decidió cruzar y hacer trasladar a propósito a las personas. Que alguien
Muchos tenemos, están cruzando de provincia. Una persona que está en una provincia la mandan a hacer sus estudios a otro lugar. La persona no le llegó el telegrama, la mandan 200 kilómetros, 500 kilómetros, llegamos hasta contabilizar 500 kilómetros. El grueso de 110.000, 90.000 son personas que nunca se enteraron. Cuando llegan a la ANSES y dicen, no, usted tendría que haber venido el mes pasado. Se agregó otro problema que es increíble. Cuando la persona termina de hacer todo el estudio, tiene que ella cargar directamente todo en el sistema. Si no lo carga, la mayoría no lo carga, entiende, le dicen, ya está, terminaste de hacer todos los estudios, te falta llegar a su casa y conseguir a alguien que le ayude a cargar. Como no la carga, no se da por cerrado el proceso. 90.000 son así. Se decidió hacer mal adrede. Yo, para ser sincero, no lo creía. A mí, las personas que trabajan en la agencia me decían, mirá, se está haciendo mal adrede. Yo decía, no. Debe ser la base de datos. Yo no creía. Hasta que me di cuenta y digo, no, esto se está haciendo mal a propósito. Va por acá, por allá, le complicás por acá. Eso es lo que yo entiendo. No conozco de ningún otro tipo de incentivos ni nada por el estilo. No lo conozco. Sí me queda claro que se buscó desincentivar, así que la gente no llegue a validar su pensión y así dar la baja. Diputado, ¿por qué cree que con este tema de discapacidad la oposición consiguió articular, está muy cerca de rechazar el veto, y no en otras cuestiones como jubilados o financiamiento universitario? Ahí, humildemente me doy un mérito. Yo estoy fuera de la grieta, vivo fuera de la grieta, busco construir consensos permanentemente en todo y logré un consenso alto mucho antes de los audios, mucho antes de que el debate tomara estado público. Humildemente me doy un valor porque creo que hicimos un trabajo muy serio en la comisión, invitando a todos, escuchando a todos. Los diputados de la Libertad Avanza en general han participado de la comisión. Ha sido un proceso muy largo. Segundo, me parece que lograron, sobre todo las madres, mostrar el dolor. Yo creo que lo que diferencia discapacidad con todo el resto es que es un montón de gente contando que la está pasando mal, que está sufriendo, que la pasa mal, que no. Las movilizaciones que se han dado, mi opinión es que 70-80% de la gente es la primera vez que hago una movilización. Yo cuando estoy en la calle, todo el mundo me dice, no, es la primera vez que vengo. Me pasó con una mujer que me impactó, porque la primera vez, dice, es la primera vez que vengo. La segunda vez vino con su hermana y la tercera vez vino con su hijo. O sea, como que va incrementando porque siente que hay un dolor grande. Y esto cruza con el dolor. Yo fui ministro de la provincia de Buenos Aires, ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, ministro de Desarrollo Social de la Nación. Fui el ministro de la pandemia. Cuando estaba todo cerrado, yo recorría los comedores, los merenderos, el nivel de dolor y de angustia era brutal. Estuve en las inundaciones, estuve en los barrios más pobres, convivo con el dolor hace muchos años que yo convivo con el dolor. Nunca me pasó como ahora, que tanta gente me pare, me abrace y se ponga a llorar. El nivel de angustia es muy fuerte, así, pero ¿cómo es que vienen contra nosotros? ¿Por qué? Yo creo que eso, como se dice habitualmente, cuando alguien dice traspasó la pantalla, es decir, la sociedad lo tomó, decir, che, acá hay gente que me para por la calle y me dice, "Mira, a mí me gusta el gobierno, pero discapacidad, como diciendo, esto ya es demasiado". Me parece que no se logró con ningún otro tema, objetivamente, y creo que tiene que ver con que entre todos hemos hecho un trabajo sano, pero sobre todo las madres. Yo, ¿qué descubrí acá? El valor de las madres. La madre que tiene un hijo con discapacidad tiene una doble lógica. Se le planta a la obra social, a la prepaga, al Estado y le pelea a lo que sea. Le ponen Mike Tyson enfrente y le pelea, y esa persona sale y abraza a su hijo y lo acompaña. Esa lógica, yo no la vi en ningún otro tema. Me parece que la sociedad lo tomó y dijo, che, acá hay un problema, esta gente tiene razón, acá hay un problema evidente. Por eso espero que el gobierno lo tome también y diga, bueno, pongamos en marcha la ley, ya está. Ahora, diputado, esa angustia, ese sacrificio, ese dolor se repite en otros colectivos como el de los jubilados o el de los pacientes pediátricos o el de los docentes que trabajan ad honorem en los centros de altos estudios. ¿Qué tiene de particular, el caso de las personas con discapacidad? Y ya le propongo un escenario prospectivo, digamos, si se puede repetir ese esquema de confluencia de comunidad de intereses entre sectores más amplios de la oposición para poder combatir, bueno, los vetos presidenciales, ¿no? Lo que yo aprendí es que no hay ningún otro colectivo que exprese el dolor tan claramente como las personas con discapacidad. Una familia donde hay una persona con discapacidad, esa familia definitivamente cambió. Una madre, que la madre es la que en general se encarga de su hijo, que tiene un hijo con discapacidad, su vida cambió definitivamente. Claro. No hay nadie que exprese el dolor de esa manera. Doy una anécdota que a mí me impactó. Hay un diputado del interior que iba a votar a favor de la ley y siempre todos sabían que iba a votar a favor de la ley. Un domingo se le aparecieron 5 madres en la casa. No porque Durán iba a votar, sino porque habían escuchado que la semana anterior se había caído una sesión porque había problemas con los vuelos. Y querían estar seguros que el hombre tenía el vuelo. El hombre tuvo que decirle que tranquila, tengo el vuelo antes, me tomo el auto, está todo. Ustedes quédense tranquila, yo voy a estar. Pero quiero decir, ese nivel de angustia, no dudaban que iba a votar a favor. Querían estar recontra segura que el hombre iba a estar sentado como correspondía. Es un hombre que lo había organizado todo, pero quiero decir, yo nunca vi en otro tema eso. O sea, para mí hay algo en el tema de discapacidad, y de hecho nunca lo había visto así. Yo siempre trabajé el tema de pobreza, pero
que cruza con el dolor de otra manera. Y me parece que la sociedad también lo permite decir, che, pero esto no. Sí. Bueno, A hay mí, legisladores del oficialismo como Luis Juez. Bueno, él vive en carne propia, ¿no? El drama de convivir con esa situación. Pero, digo, personas que habitualmente no acompañan a la oposición, en este caso, diputados ponen filas. digo, no ha habido diputados de la Libertad Avanza que hablen mal de la ley. Hay diputados que han votado en contra y se han callado, pero no ha habido nadie que haya dicho, no, porque todo el mundo sabe, porque de verdad es algo de pura justicia. Yo me doy el mérito de estar fuera de la grieta y de haber generado todo un acompañamiento en la Cámara. Pero acá hay una sociedad que dice, che, nosotros tenemos un problema, ¿por qué no lo resuelven? De hecho, mi impresión es que mucha gente que está reclamando quiere acompañar al gobierno, le gusta el gobierno, pero dice, pero esto no, digo, hay límites. A mí me impacta que me para alguien en la calle y me dice, mira, a mí me gusta el gobierno, pero discapacidad, como diciendo. Claro. Yo no creo que haya otro tema así en la Argentina, por lo menos mi olfato y mi percepción. La última, diputado, una duda personal que tengo. ¿Por qué hubo ese crecimiento exponencial que se denuncia desde el gobierno, que hubo desde un gobierno al otro? Anteriormente había X cantidad y ahora hay 1 millón y pico de pensiones. Porque cambió el concepto. Las pensiones nacen en la década del 40 del siglo pasado como pensión de invalidez laboral, que no podía trabajar, tenía una pensión. El mundo, no solo la Argentina, cambia a pensión por discapacidad. Pensión por discapacidad lo que dice es, donde hay una familia y hay una persona con discapacidad, esta familia gasta el 30% más que donde no la hay. Entonces, la pensión tiene que compensarlo. Ahí saltó a 1.200.000 personas. Pero no es que la Argentina fue para ese lado, el mundo fue para ese lado. Hoy el gobierno con un decreto en enero volvió para atrás, absurdamente, pero es el cambio de concepto. Más allá del cambio de concepto, idea general, la Argentina tiene 5 millones de personas con discapacidad, que es el 11% de la población. En el mundo es entre el 10 y el 14%. Nosotros estamos en el mismo parámetro que el mundo. De esos hay 1.200.000 que tienen pensión. Ha habido pensiones mal otorgadas, sin lugar a dudas. ¿Y quién otorgaron mal? Algunos médicos y algunas localidades. Bueno, ahí es donde hay que ir a ver y no poner en estado de desesperación al conjunto. Muchas gracias, diputado. Gracias a Y ustedes. suerte para mañana, Gracias. en general. Lo escuchábamos al diputado Daniel Arroyo, clave en todo el debate de discapacidad. Ahora vamos a escuchar lo que decía en orden del día el diputado Fernando Carvajal. Creo que el Congreso está en un buen momento, particularmente la Cámara de Diputados, pero también el Senado ha tenido protagonismo en cuanto a que por primera vez, después de mucho tiempo, está cumpliendo el rol institucional que tiene, que es de ejercer de freno y contrapeso del poder al Poder Ejecutivo. Esto es lo que estamos viendo en este tiempo. Esto que tanto molesta en realidad es la normalidad institucional. La normalidad institucional es que las decisiones que toma el Estado no son fruto de la decisión exclusiva de una persona, sino fruto del juego de contrapeso entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo un Congreso que le está poniendo frenos a un presidente que ha pretendido gobernar de espaldas al Congreso, como lo anunció simbólicamente el día que asumió, y un Congreso que al principio se mostró dubitativo y complaciente en virtud de alianzas políticas que el gobierno logró, y luego, consecuencia de su propia torpeza, de su soberbia, de sus modos autoritarios, quebró esos acuerdos y generó espacio para que quienes creemos que hay que aprovechar esta coyuntura histórica para mejorar la calidad institucional, encontráramos el camino para hacerlo. Y escuchábamos al diputado Fernando Carvajal, justamente, en orden del día hoy, y hablábamos de las elecciones que va a haber, elecciones trascendentales el próximo domingo, y de ese tema nos va a hablar Martín. Sí, así es. Van a ser este domingo las elecciones bonaerenses, las elecciones que adelantó el gobernador Axel Kicillof, después de una fuerte discusión interna en el peronismo. Se juega buena parte de su futuro político el gobernador bonaerense con el resultado de este domingo. Son elecciones provinciales, no nacionales, pero de todas maneras buena parte de los diputados, como sabemos, casi un tercio son bonaerenses, están pendientes de la elección este domingo. De todas maneras, la actividad esta semana en la Cámara fue bastante intensa, ¿no? en comisiones. Sí. Pero muchos diputados, por lo menos los 70 y más, los 70 bonaerenses y algunos más también de otras provincias están con un ojo ahí.
Vamos a ver las placas. No, ahora vamos a... Sin las placas, ok. Claro, vamos, después las reservamos para después. Sí, tenemos unos datos de cuántos electores son. Principalmente son 8 secciones, es una elección inédita en cuanto a que siempre al estar pegadas con las nacionales, siempre había un candidato, el candidato a diputado nacional o a senador, en el caso de que se eligiera, era el que acaparaba la campaña y el resultado. En este caso van a ser 8 elecciones, una por cada sección. Las principales son la primera, que es la que tiene más electores, un poquito menos la tercera. También Eso ahí se define el revirtió grueso. ahora en esta elección, ¿no? Justamente, Porque sí. siempre la tercera la que más Están lleva. muy cerca, tienen más del 30% cada una, pero sí, este año la primera pasó a ser la que más electores tiene. Está pareja, según dicen, tanto en el peronismo como en la Libertad Avanza. En la tercera tendría ventaja el peronismo, así que la Libertad Avanza, bueno, apuesta a remontar esa ventaja en la tercera del peronismo en otras secciones, pero también está el espacio de Somos, ¿no? que busca terciar. Son intendentes, algunos radicales, otros vecinalistas, macristas díscolos, ¿no? Que no estaban de acuerdo con el arreglo con los libertarios. Así que bueno, va a ser interesante, también va a ser una buena medida para la elección de octubre. Hay que ver la participación, es un poco la duda, la incertidumbre que tienen todos los espacios, hasta qué punto va a ser el porcentaje, a quién va a afectar ese porcentaje. Las legislativas vienen con poca participación este año, no así la última elección en Corrientes, ¿no? Pero bueno, en ese caso fue ejecutiva. Claro. Claro, se eligió gobernador, está desfasado el calendario en Corrientes, ahí sí fue un poquito más. Claro. Pero algunos estimaban que podía ser 50%, bueno, hay que ver cómo influye eso, y también bueno, todo este tema que dominó la agenda en las últimas semanas, el tema de los audios, hasta qué punto incide. Algunos dicen, bueno, no es que va a haber por ese tema una fuga de votos de la Libertad Avanza al peronismo. Sí, lo que puede hacer es que profundice el ausentismo, o que alguna parte vaya a otra opción, a Somos o alguna opción El alternativa. factor determinante sigue siendo la economía, ¿no? El pasar económico de los bonaerenses. Bueno, estas son cuestiones, las denuncias por supuesta corrupción, son elementos que hay que obviamente sopesarlos, pero me parece que no termina siendo el factor decisivo. Sí, vamos a ver ahora los números, los nombres, a ver todo lo que viene en esta elección después del corte. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar,
El Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa,
renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Segundo bloque de plenario y ahora sí, Martín, vamos con tus placas sobre las elecciones provinciales del próximo domingo. Sí, así es, vamos a dar algunos datos. Son elecciones legislativas, desdobladas de las nacionales, por primera vez en mucho tiempo. Es una experiencia nueva para todos los actores políticos de la provincia, una campaña diferente. Los resultados se van a presentar de una manera diferente, posiblemente cada fuerza política tome el aspecto que más le convenga, ¿no? Cuántas secciones ganó, cuántos legisladores logró ingresar, los votos totales de la provincia. Bueno, ahí tenemos algunos datos. Se vota con a diferencia de la nacional, ¿no? A diferencia de octubre, en este caso se vota con la boleta tradicional de papel, que en este caso va a tener 2 cuerpos. Por un lado, el cuerpo de cargos provinciales, que van a ser senadores o diputados, depende de cada sección. En 4 se eligen senadores, en 4 diputados. Y después los cargos municipales, que son los concejales y los consejeros escolares. En el cuerpo provincial se van a elegir 46 diputados en 4 secciones y 23 senadores en otras 4 secciones. En total, las 8 secciones electorales. Pasamos en la próxima placa a los concejales y a los consejeros escolares, que son 1097 concejales y 401 consejeros escolares. En el caso del tramo municipal son 135 los distritos. En total se eligen 1567 cargos. Son un montón. También son un montón las personas habilitadas, ¿no?, para votar. 14.376.592, como sabemos, el distrito más importante del país en términos electorales, cerca de un 40% del padrón, y en este caso más todavía porque están habilitados los extranjeros. Cerca de 1 millón de extranjeros también van a poder votar este domingo. Vamos a la siguiente, que tiene que ver con cómo se distribuye cada una de esas 8 secciones electorales en términos de cantidad de electores. Como decía José, y por primera vez en este año, la primera sección es la que tiene mayor cantidad por poquito. Son 5.131.000, un poquito más. Ahí vemos que son 30.000 más que la tercera. En términos de porcentaje también están muy cerca. La primera sección es 35,7% del padrón. Ahí se eligen 8 senadores en este año. Y en la tercera es 35,5%, un poquito menos.
Ahí vemos 5.100.000 también, pero bueno, ahí 30.000 menos. Se eligen 18 diputados en la tercera. Y la primera es, Moreno es la primera, ¿no? Moreno es la primera, ahí sí. donde va a cerrar campaña el presidente. Sí. La primera. Ahí el gobierno tiene más expectativa de hacer una buena elección que en la tercera. En la primera, cuando arrancó la elección, se decía, según las encuestas, hay que ver hasta qué punto le confiamos, que estaba arriba el gobierno, estaba arriba la Libertad Avanza en la primera. Ahora están, según dicen desde los dos espacios, muy parejos. Y en la tercera no, en la tercera, tanto en el inicio como ahora, está arriba el peronismo. Históricamente fue un bastión del peronismo la tercera sección electoral. Era la que se iba a postular, según dijo Cristina Kirchner, antes del fallo de la Corte Suprema. El resto de las secciones, bueno, la quinta es importante, es la que le sigue, con 1.336.000 personas habilitadas para votar, pero son menores, ¿no? Igual, de todas maneras, va a ser importante, porque bueno, cada uno elige sus senadores, sus diputados, simbólicamente también, pero digamos, para el conteo general de la provincia, esas son las secciones principales, ¿no? Claro. Hay 3 diputados con mandato vigente actual que van a ser candidatos. Una es Mónica Macha, por Unión por la Patria, es candidata en la primera sección. Ella es de Morón, y Morón pertenece a la primera sección. Claro, es esposa de Martín Sabatella. Así es. María Sotolano, del PRO, es candidata en la tercera, y Cristian Castillo, del Frente de Izquierda, sí, del PTS, si no me equivoco, también en la tercera. Sí, va en el tercer lugar de la lista, en la tercera. Ahí la vos encabeza podés Nicolás ser del Caño. Candidato en cualquier distrito, ahí es distrito único, me contaba. Yo pensaba que vos tenías que haber nacido en algún distrito de la tercera para Sería ser más la lógico, tercera, ¿no? Pero es así. Sí, pero no, podés ser de cualquiera. Es así. Está mal visto, digamos, no. Claro, que no seas de ahí. Tratan de evitarlo, pero en algunos casos pasa. Claro. En esa elección también hay casos de que hay cambios de sección. Sí, es raro ir a votar a alguien que no es de ese lugar, pero bueno, sí. Pasa cuando no tienen lugar por las internas o por alguna cuestión en la lista de una sección, en un lugar entrable, como se dice, ¿no? Con posibilidades de ser electo, van a otro. Tenemos también a otra diputada con mandato actual de Unión por la Patria, que va a ser candidata a concejales, Brenda Vargas Maiti, de La Matanza, va a ser candidata en La Matanza, pero no a legisladora provincial, ¿no? Y sí tenemos muchos ex diputados. Verónica Magario fue diputada nacional, es la que encabeza la boleta en la tercera sección de Unión por la Patria. Mayra Mendoza va tercera en esa misma boleta. Fernanda Raberta encabeza la quinta sección, Mar del Plata. Guillermo Montenegro también fue diputado por el PRO y también son los rivales, ¿no? Raberta y Montenegro en la quinta. Josefina Mendoza, del radicalismo, es candidata en la primera, si no me equivoco, por Somos, sí, en la primera sección, por Somos. Mariana Stillman, de la Coalición Cívica, en la tercera, también por Somos. Nicolás del Caño, de izquierda son varios, ¿no? Nicolás del Caño es primero en la tercera, Mónica Schlotauer, segunda en la tercera sección, y tanto Romina del Pla como Néstor Pitrola son candidatos en la primera. Todas las figuras de la izquierda la izquierda puso toda la carne. Todas, sí, los más conocidos. Puede ser una elección buena para lo que es la izquierda, según dicen las encuestas, y bueno, ellos mismos, es lógico que ellos mismos también lo digan, pero... Sí, está bastante parejo con Provincias Unidas, ¿no? Más o menos las encuestas están marcando que están en ese rango. Claro, Somos, ¿no? En provincia de Buenos Aires. Y un dato que menos del 19% de las listas están encabezadas por mujeres. 18,85%. Como sabemos, hay paridad en cuanto a que tiene que ser uno y uno, pero la paridad se quiebra, ¿no? Porque el primero que entra, en más del 80% de los casos, son hombres. Por lo general también pasa en las elecciones nacionales, pero en este caso marcado. Así que bueno, entre hoy y mañana son los cierres de campaña. Va a estar concentrado, sí, ya. ¿Kicillof dónde cierra? Mañana cierra, ¿no? ¿Quién? Kicillof.
Unión por la Patria es un cierre múltiple en 3 secciones. La primera y la tercera, que son, como decíamos, las más populosas, y La Plata. Digo, En la Kicillof primera, como si Moreno fuera candidato, también. pero es que es el candidato también. Digo Kicillof como si fuera candidato, pero bueno. Y ese sí, se puso un poco la campaña al hombro, hasta que pudo hacer inauguraciones y actos de gestión. Hizo 4 o 5 actos por día, ahora menos por una cuestión legal. Pero sí, además, bueno, por lo que decíamos antes, ¿no? Por haber desdoblado la elección, que estaba en contra de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Sergio Massa también. Bueno, que le salga bien, que tenga un buen resultado, depende en buena medida de su futuro político, su posición en la interna del peronismo. Y sí, hacen un cierre múltiple en la primera, en Moreno. En la tercera estaban cerrando, pero posiblemente Lomas de Zamora. Y después en La Plata, la octava, que es una cuestión simbólica. El búnker de Kicillof va a ser en La Plata. Y todavía no está definido si va a ser compartido, ¿no? Con Máximo Kirchner, ahí de vuelta se mezcla la interna con Sergio Massa. La idea es que sí, pero bueno, más allá de la unidad que consiguieron para estas elecciones, sigue tirante la relación entre ellos. Claro, bueno, y damos vuelta a la página entonces electoral, por lo menos por ahora, y volvemos al Congreso de la Nación, donde decíamos que hubo mucha actividad en materia de comisiones. Ayer otro martes muy intenso en esa materia. Y la última de las comisiones, en realidad fue la anteúltima, pero la última de las comisiones oficiales, porque después hubo una reunión que no era una reunión autoconvocada con periodistas de la Comisión de Libertad de Expresión, pero antes se realizó a partir de las 16 la Comisión Investigadora Libra, y de eso nos va a hablar Sebastián. Sí, porque después de que corriera muchísima agua debajo del puente, la Comisión Investigadora Libra volvió a reunirse, ahora sí, con sus autoridades ya constituidas, con Maximiliano Ferraro a la cabeza y con el secretario designado para el kirchnerismo, Juan Marino, y avanzaron con la aprobación del reglamento. Ahí llamó la atención del reglamento de la comisión, quiere decir, llamó la atención la postura que tomó el oficialismo, que en la reunión pasada, bajo el argumento de que el plazo de la comisión ya estaba vencido y que la comisión había funcionado y que no se podía pedir un nuevo changüí o un nuevo crédito de 3 meses, ellos impugnaban todo lo actuado por la oposición. Bueno, en este caso tomaron la postura contraria, ¿no? Lejos del portazo de la reunión anterior, se presentaron a dar la discusión, a dar la pelea allí. No pudieron hacer mucho, la oposición se salió con la suya porque no solamente aprobó el reglamento, sino que también pasó a discutir y después aprobó un cúmulo de medidas de prueba que tiene que ver con citaciones a funcionarios de alto nivel del gobierno. Ahora te voy a ir hablando uno por uno de todos ellos. También exhortos, oficios y requerimientos a la justicia, a organismos públicos y también a la Corporación X, que es la ex Twitter, ¿no? Para la verificación de la cuenta de Milei, por ejemplo, o para conocer la situación del hackeo de la cuenta de José Luis Esper cuando él publicitó o cuando alguien le hackeó la cuenta para publicitar una suerte de Libra 2.0. Pero ya vamos a llegar a ese punto. También se aprobó una requisitoria a Milei, que tiene una requisitoria con un cuestionario de preguntas muy precisas, muy meticulosas, que van muy al hueso, para que el presidente responda, por ejemplo, cuándo y cómo conoció, en qué circunstancias conoció a los promotores de la criptomoneda Libra, en qué momento se enteró de que existía este contrato, este proyecto Viva la Libertad, si no evaluó que existían riesgos para que él pusiera su nombre y su prestigio a la hora de difundir este emprendimiento, inicialmente denominado Viva la Libertad, y demás cuestiones que, bueno, ahora se espera que el presidente pueda responder puntillosamente, cosa que, bueno, uno lo pone en duda de que eso vaya a suceder. Más temprano ya había circulado un documento de consideraciones preliminares, todos los periodistas los recibimos, con una reconstrucción también muy puntillosa de los hechos que precipitaron después en esto que se conoce como una presunta criptoestafa, ¿no? A partir del crecimiento exponencial del valor del activo Libra, justamente motorizado por el tuit presidencial que puso en juego su investidura presidencial, y eso evidentemente sedujo a un montón de inversores que
bueno, terminaron comprando y la mayoría de ellos terminaron con pérdidas de cientos de miles de dólares en algunos casos, no solamente en la Argentina, sino también en Estados Unidos, a través de una operatoria que se denomina rug pull, que es que cuando el precio está lo suficientemente alto, los tenedores originales se desprenden de esos activos y eso desploma el precio del token. Pero entonces decíamos que hay dos fechas clave en esta reconstrucción de los hechos. La primera de ellas es el 19 de octubre, que es cuando se celebra el Tech Forum, que es un evento que fue organizado por Mauricio Novelli, que es una de las personas más oscuras en esta trama. Ya vamos a hablar de él. También Manuel Terrones Godoy, que es su mano derecha, y Sergio Morales, que era un asesor de la Secretaría General de Presidencia y nexo con la Comisión Nacional de Valores, y quien tenía permanentemente contacto con los que supuestamente gestionaban los pagos indebidos, ¿no? Y acá está señalada la Secretaría General de Presidencia, Karina Milei, como quien gestionaba estos pagos indebidos para darle acceso a estos empresarios a reuniones con el presidente y, por supuesto, otra tarifa para lo que fue el tuit. Obviamente esto en el terreno de las hipótesis, sobre todo fogoneadas por la oposición, ¿no? Pero bueno, y el 30 de enero es la segunda fecha clave, que es cuando se da a conocer esa foto con Hayden Davis. A Hayden Davis, Milei ya lo había conocido en el Tech Forum, se lo había presentado Novelli y Manuel Terrones Godoy, pero ese día llega a la Casa Rosada, se sacan esa foto, Milei lo nombra como asesor en blockchain y en inteligencia artificial del gobierno nacional, y a partir de ahí se dice que se acelera la operatoria para el lanzamiento de Libra. Hasta ese momento Hayden Davis era una figura totalmente desconocida, por lo menos en la Argentina, pero en el mundo de las finanzas en general. Y el elemento más sospechoso es que la justicia, al menos existe una pista, pero logró determinar que en el mismo momento en que Hayden Davis estaba teniendo la reunión con Javier Milei, se reporta una operación, una transferencia por $499.000 desde una billetera asociada a Hayden Davis. Y hay una segunda transferencia por 507.000 millones de... 507.000 dólares, perdón, no millones, 507.000 dólares, también desde la billetera de Davis, 42 minutos después de que terminara la reunión con Javier Milei. A todo esto aparece la figura, el manto de sospecha sobre Novelli, que en los días posteriores abre 2 cajas de seguridad en la sucursal Martínez del Banco Galicia. Él deposita 2 mochilas aparentemente, porque está registrado por las cámaras de seguridad, llenos. Y en el primer día hábil, después de que se consumara la maniobra defraudatoria de Libra, en el primer día hábil, en la primera hora, la hermana y la madre de Novelli, que tenían la autorización de Mauricio, vacían esas cajas de seguridad, o al menos las cámaras muestran cómo se retiran esos bolsos. Así que bueno, es algo que está siguiendo muy de cerca, que está en la mira de la justicia y que se conformó en paralelo un cuerpo especial en la Cámara de Diputados para poder echar luz sobre esto y avanzar sobre las responsabilidades políticas, ya no en las responsabilidades penales personales, que eso es materia de la justicia, pero en razón de esto también existe toda una polémica porque, por ejemplo, Silvana Giudici pidió que se abstuviera la Comisión Libra de solicitar medidas de prueba que entraran en contradicción con las atribuciones que tiene el ámbito natural, que es justamente la justicia. Es un caso que lo está siguiendo la jueza Servini de Cubría y el fiscal Tayano. Claro. Pero bueno, vamos ahora sí a las placas sobre cuáles son las personas citadas. Bueno, la vemos de izquierda a derecha Manuel Adorni, porque él había estado presente no solamente en el Tech Forum, sino también en algunas de las reuniones que tuvieron lugar en la Casa Rosada y en la Quinta Olivos, junto con los promotores de Libra. En segundo lugar, bueno, una de las personas sobre las cuales el kirchnerismo y la oposición apunta sus cañones, que es Karina Milei. Karina Milei como aquella que estaría detrás del cobro, supuestamente, ¿no? Siempre hablamos hipotéticamente de los retornos para darle acceso a estos empresarios cripto al presidente Milei y también para que después tuiteara el contrato, que es el que disparó después
la supuesta maniobra defraudatoria. Bueno, Guillermo Francos no entiendo muy bien la justificación, porque él ya estuvo dando explicaciones, creo que estuvo en 2 oportunidades, en 2 presentaciones en este Congreso de la Nación. No creo que pueda aportar nada nuevo, pero está igualmente en la lista. Y por último aparece la figura de, creo que es Damián Reidel. Damián Reidel, que es el presidente del Consejo de Asesores de Javier Milei. ¿Y por qué aparece esta figura que quizás no es tan conocida, pero que es de autoestima, de alta estima para el presidente Javier Milei? Bueno, aparentemente Maximiliano Friedman, que es un informático que estuvo presente en calidad de experto invitado en la única audiencia que hubo de la Comisión Libre en el periodo anterior, él dijo que cuando publicó que algunos de estos personajes tenían baja reputación y que habían participado en otras estafas vinculadas a meme coins anteriores, estoy hablando específicamente de Novelli y de Terrones Godoy, se comunicó con el Reidel preguntándole por qué de esas sospechas y bueno, Friedman justificó por qué tenía esas dudas respecto de la idoneidad y de la transparencia de estos empresarios y por eso es convocado Damián Reidel para que dé explicaciones, ¿no? Seguimos con la siguiente placa para ver más nombres de figuras implicadas en este escándalo vinculado al criptoactivo Libra. Bueno, no llegó a ver, pero... ¿Novelli está? Mauricio sí, Novelli. Mauricio Novelli, que es un joven empresario y operador cripto, que en su momento, durante la pandemia, fue el jefe de Javier Milei, fue su empleador. Milei cumplió las veces de conferencista y capacitador de cuestiones vinculadas a las finanzas. Creo que ahí se conocieron, probablemente se hayan conocido, o en realidad probablemente se hayan conocido antes, pero en ese momento afianzaron el vínculo y bueno, generó que Novelli pudiera entrar dentro del entorno del presidente. Al lado de él está Manuel Terrones Godoy, que es su mano derecha. Y por último, Sergio Morales, que fue asesor, ya fue removido de su cargo cuando estalló el escándalo, pero había sido asesor de la Secretaría General de Presidencia y había sido nombrado como nexo para, para reportar dentro de la Comisión Nacional de Valores. Ellos 3 van a ser citados y seguimos con el resto de... si querés, podemos ir a una breve pausa después y damos las últimas caras que tienen tanto que ver y son los... Sí, te diría que los más importantes son estos primeros 7 funcionarios, después van a haber más, pero son más de segundas líneas, no tan conocidos. Bueno, pero para conocerlos los vamos a ver después de la pausa. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24.
Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas.
Y seguimos con plenario y estábamos con lo que es la Comisión Libra, que empezó a trabajar de lleno, se metió de lleno ya con sus autoridades constituidas. Y nos quedaban algunos nombres para hacer todo un mapa de lo que es la investigación de los legisladores. Sí, hacemos un repaso rápido. Nos quedaban completar algunas de las figuritas de las personas que van a ser citadas por la comisión con el impulso de la oposición, encabezada por Maximiliano Ferrero, que es el presidente elegido. Hablábamos recién de Karina Milei, Manuel Adorni, Guillermo Francos, Damián Reidel, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, pero también aparecen figuras en un segundo orden de relevancia como Jerónimo Walsh, que es socio de Novelli, Ariel Parkinson, que es colaborador de Novelli, y Walter Kerr, que fue traductor de Casa Rosada, que participó en esas reuniones, por ejemplo, entre Milei y el empresario norteamericano Hayden Daly. Seguimos con la siguiente placa para ver los nombres de Diógenes Casares, Charles Hoskinson, que parecen apellidos exóticos, pero surgieron de las primeras investigaciones. Diógenes Casares es un empresario argentino, hijo de Wenceslao, del patagónico empresario argentino Wenceslao Casares. Él dijo que se enteró por interpósita persona que el presidente Milei había cobrado $5 millones por el tuit por el cual por el cual se impulsaron las ventas de Libra. Y también Charles Hoskinson, que es un empresario cripto norteamericano que denunció que le pidieron dinero a cambio de destrabarle una reunión con el presidente Milei y que de esa manera cosas máginas aparecerían, ¿no? Según la traducción del inglés al español. Seguimos repasando los nombres rápidamente. Alejandro Merrick va a ser citado. Él es el titular de la Oficina Anticorrupción. María Florencia Sicabo, la ex titular de la Unidad de Tareas de Investigación Libra, que fue disuelta después de pocos meses de recorrido. Ella, obviamente, en la órbita del Ministerio de Justicia. Y los dos ex agentes de la Oficina Anticorrupción, Luis Villanueva y José Mazzoni. Seguimos con la última placa vinculada a las citaciones. Aparecen el actual titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, y el director también de la Unidad de Información Financiera, Paulo Stark, y la ex subsecretaria de Asuntos Públicos, Giselle Castelnuovo, y es importante la presencia de ella porque es quien estaba como responsable del registro de audiencias en la Casa Rosada y en la Quinta Olivos. Ella tiene justamente la contabilidad de quienes entraban y salían en esas reuniones sobre las cuales está posada la lupa. Pero hay más medidas de prueba que fueron aprobadas en la Comisión Libre y lo vemos en la siguiente placa. Por ejemplo, un oficio a la Corporación X para que dé cuenta del estatus de la verificación de cuenta de Javier Milei en la red social X, ya que desde aquella cuenta fue que se publicó el tweet con el link hacia el contrato de Libra. También oficios a las plataformas blockchain sobre las billeteras, como para poder recabar información acerca de las transferencias sospechosas desde las billeteras asociados a los promotores de Libra. Bueno, obviamente también un oficio a organismos públicos, a la Casa Rosada y a la Secretaría General de Presidencia, para que dé cuenta de los ingresos y egresos a la Casa Rosada y a la Quinta Olivos, y también que se suministre información sobre las agendas, minutas y actas de reuniones del presidente Javier Milei y de su hermana Karina Milei en el marco de estas reuniones con los empresarios que fueron quienes impulsaron la operatoria Libra, y estas fueron todas medidas pedidas por Juan Marino. Y por último, un requerimiento del expediente completo, incluso con el informe final, de la disuelta Unidad de Tareas de Información. ¿Se acuerdan cuando se hablaba de que el gobierno se iba a autoinvestigar? Eso en algún momento terminó cediendo. Y un requerimiento de expediente a la Oficina de Anticorrupción con el dictamen completo sobre aquellas pesquisas que hayan llevado adelante, y un oficio de la justicia sobre la situación del hackeo a la cuenta que sufrió
el diputado nacional de la Libertad Avanza y candidato en la provincia de Buenos Aires, José Luis Expert, que en el mes de marzo, unos pocos días después del escándalo original, tuiteó algo así como una promoción muy parecida a la de Libra. De hecho, se llamaba literalmente Libra B2, es decir, como una suerte de versión 2.0 de Libra. Después él denunció que había sido hackeada la cuenta y que no era el autor original de ese mensaje, pero llama la atención, y esto lo advirtió Rodolfo Tailade, que ese tweet nunca se eliminó, nunca lo borró de su feed. Claro. Así que, bueno, por eso Tailade había pedido la citación de José Luis Expert, pero se ve que eso no prosperó y finalmente terminaron poniéndose de acuerdo solamente en librar este oficio a la justicia para que determine la situación de la cuenta en la red social X de Expert. Muy bien, ese es un amplio panorama de lo que fue la reunión de la Comisión Investigadora de Libra, y de esa comisión investigadora nos vamos a otra comisión investigadora en ciernes que tiene que ver con el fentanilo contaminado, y de eso nos va a hablar Martín. Así es, José. En este caso, bueno, todo este tema con la contaminación del fentanilo que dejó casi 100 muertos, perdón, como mínimo, ¿no? Porque, bueno, son los casos comprobados. Hay otros que podrían ser más, ¿no? Y bueno, también otras víctimas, pacientes con secuelas, más allá de las muertes. En este caso, a diferencia de la Comisión Libra que recién desarrollaba Sebastián, o el tema de los audios, en este caso el tema fue iniciado por el oficialismo o el PRO, ¿no? Sí. Por Silvana Giudici, que es una aliada firme del oficialismo, pero después la oposición también retomó la iniciativa, y ahora está más inclinada la oposición a crear la comisión investigadora que al oficialismo. Hay un tema ahí reglamentario sobre, bueno, los giros a las comisiones y en qué ámbito se va a discutir, ¿no? Que es, como sabemos, es una maniobra que los oficialismos tienen margen para hacerla. Bueno, cada oficialismo lo que hace es girar los debates, en este caso la creación de la comisión, al ámbito que más le conviene, ¿no? Claro. Ahí vemos en las placas que son 6 los proyectos para crear la comisión investigadora. Por un lado, tenemos a Silvana Giudici, que es la que, como decíamos, arrancó con el tema del PRO, a Pablo Juliano, es radical de Democracia para Siempre, a Jorge Araujo Fernández, de Unión por la Patria. Hay 2 proyectos de Unión por la Patria, porque también tenemos otro de Victoria Tolosa Paz, lo vamos a ver en la próxima placa. Ahí está, del socialista Esteban Paulón, de Encuentro Federal, y de Cristian Castillo, de la izquierda. De todos estos proyectos, el único que propone que la comisión sea bicameral es el de Tolosa Paz. El resto, como para acelerar el trámite, dicen que solamente sea en el ámbito de la Cámara de Diputados. Hay también un único proyecto que no contempla el tema del desempate. Después de la comisión de Libra, la mayoría se quiso curar en salud en este caso, y aclararon que en caso de empate en la comisión para designar a las autoridades, bueno, que se utilice el mismo mecanismo con el que se destrabó Libra, ¿no? Que sea la presidencia para los representantes que tengan mayor cantidad de diputados en total, ¿no? En total de la Cámara. No Silvana Giudici, porque bueno, ella estuvo en contra de ese mecanismo para la comisión investigadora de Libra, entonces bueno, tampoco lo propone en este caso. Vamos a la siguiente placa, que tiene que ver con los giros, lo que contábamos sobre los giros. Ya se empezó a debatir el tema en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, que la preside Silvia Los Penato, del PRO, pero después hubo también un giro a asuntos constitucionales que se quedó con la cabecera. La preside Nicolás Mayoraz, del oficialismo. Entonces lo que dijo Silvia Los Penato es que iba a reclamar a Martín Menem, el presidente de la Cámara, que la cabecera quedara para
para su comisión, para peticiones, incluso contó que le envió una carta bueno, para que pasara eso con la cabecera y para que también se acelerara el debate en conjunto con asuntos constitucionales. Bueno, todavía no, eso no pasó, mañana está convocada solamente peticiones. Claro, lo cual indica que mañana no va a haber dictamen. O podría haber dictamen únicamente de esa comisión. Claro, pero la idea era sacar dictamen del plenario. Claro, pero evidentemente, porque digo, ayer en las reuniones que hubo también Pablo Yedlin planteó el hecho de que, bueno, hay una especie de maniobra que hace el oficialismo de, bueno, aumentar la cantidad de giros, por un lado, y después, bueno, ponerla en comisiones que son del oficialismo, que sean cabecera, y entonces de esa manera trabarlo. Entonces, el rol que ha venido cumpliendo José Luis Esper, ahora lo viene a cumplir un poco el presidente de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoral. Claro, como si fueran obstáculos dilatorios, ¿no? Claro, sí, yo creo que el oficialismo no está particularmente interesado en viabilizar esta comisión porque sospecha que detrás de esta comisión está la oposición con toda la intención de golpear al gobierno en la línea de flotación vinculado a supuestas fallas o desregulaciones en los organismos que tienen estas funciones, que son el Instituto Nacional de Medicamentos y la ANMAT. Sí, lo que hace estas maniobras de agregar giros a las comisiones, como contaban, que funcionen como tapón, es que la oposición se vea obligada a bueno, convocar una sesión o aprovechar la sesión que ya esté convocada por algún otro tema, reunir el número de votos para emplazar, ¿no? Contábamos en algún otro programa que este año fue récord en emplazamientos. En otros años, en otros periodos parlamentarios, se utilizaba como algo más bien circunstancial. Bueno, en este caso hubo un montón de emplazamientos, pasó a ser la norma por bueno, la manera que encontró la oposición de destrabar ese mecanismo. También, bueno, el oficialismo se agarró de eso, también es un oficialismo que en un escenario inédito, ¿no? En cuanto a la debilidad parlamentaria, que tengamos memoria, no hubo un oficialismo con tan pocos diputados, más todavía en el Senado. Así que bueno, hay que ver de qué manera se destraba, si la oposición espera, bueno, a una sesión para emplazar a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y sí, en el caso de que avance el debate, bueno, hay como dos líneas contrapuestas, ¿no? La oposición, como decía Sebastián, se enfoca en el rol de la ANMAT, en la falta de control de los organismos que están destinados para ese fin, y el oficialismo, o lo que hizo el PRO en el inicio de la discusión, fue poner el foco, en cambio, en las vinculaciones políticas. Está detenido Ariel García Furfaro. Bueno, cada uno, digamos, pone el foco en una cuestión. En el caso de que la comisión avance, bueno, se supone que, como en la de Libra, se va a terminar imponiendo en las autoridades y en la dirección de la investigación, los bloques opositores que, en principio, si se mantiene el esquema, ¿no?, de Libra, son más en conjunto en cuanto a la suma de diputados de la Cámara. Claro. Lo que generó que se pudiera destrabar con el desempate, ¿no? Entonces, la cita de peticiones, poderes y reglamento es mañana a las 14. Mañana a las 14, sí. A las 14. Decidida por Silvia Los Penato. En principio es la única comisión, no asuntos constitucionales. Claro, entonces quedaría para la semana siguiente asuntos constitucionales. Lo más probable es que ya saben que van a tener que empezar. Sesión, ¿no? Se viene retrasando. Ella ya había prometido que iba a convocar una reunión informativa al comienzo de la semana y que para el jueves la dinámica iba a ser de plenaria de comisiones. Pero claramente hay una renuencia de asuntos constitucionales. Al no ser cabecera, no puede convocar ella. Claro. Ella reclamó que le dieran la cabecera. Claro. Es una cuestión técnica, ¿no? Pero el presidente de la comisión cabecera es el que define los tiempos del debate. Sí. Y bueno, pero se encuentra en un dilema, porque es un tema incómodo para el oficialismo, en un momento en que el PRO aparece como aliado electoral en la mayoría de las provincias. Claro, pero en un lugar incómodo Los Penato. Y que a su vez de entrada impulsó esa investigación. A través de Silvana Yudici, teniendo en cuenta las vinculaciones de exfuncionarios kirchneristas con García Furfaro, que está, bueno, que quedó preso, ¿no? Claro.
Y esta semana, ayer, hubo también 2 reuniones que fueron las de Acción Social y Salud Pública, que en este caso trataron, también se giró en torno al tema de las interpelaciones de están los nombres de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y de Mario Lugones, ministro de Salud, en este caso para, bueno, hablar. Por un lado quieren a Lugones, lo vienen buscando por el tema de fentanilo, por todos los temas, bueno, no logran que informen. En este caso, bueno, tiene que ver con la cuestión de las supuestas coimas pedidas por el caso del tema de discapacidad. Y después, a las 14, hubo una reunión de discapacidad. En las dos comisiones también se avanzó con los pedidos de interpelación, justamente. Y pedidos de informes, ¿no? También. Y pedidos de informes en general, claro. Pero se avanzó en el caso de discapacidad hay 5 proyectos que circularon así. En el caso de Acción Social y Salud Pública tienen 3 proyectos, son de Selva, de Agos Carreño y de Cristian Castillo. Van a armar una suerte de anteproyecto en esa comisión y van a hacer lo mismo que de lo que estamos hablando y dando vueltas sobre el mismo tema. O sea, buscar el camino más largo para, bueno, tiene que buscar eso, es ir al recinto, emplazar en los 2 casos asuntos constitucionales, Claro. justamente. Que ellos dicen, mucho no tiene que ver en ese caso. En la creación de una comisión tal vez, pero en este caso... Claro, para interpelar funcionarios necesitas que participe, que intervenga la Comisión de Asuntos Constitucionales. Está bien. Entonces, porque decía, bueno, se van tratando de limitar giros, pero bueno, finalmente tenés que caer en esa instancia. Claro. Mientras tanto, la oposición aprovecha con el funcionamiento de estas comisiones, salud, discapacidad, en general no son de las más importantes en términos de gobernabilidad, ¿no? de gestión que eligen los oficialismos. Los oficialismos se quedan con presupuesto, ¿no? Relaciones exteriores, asuntos constitucionales, y quedan para la oposición, bueno, generalmente discapacidad o salud. En este caso, las dos terminan siendo muy importantes por estos temas y por las citaciones a funcionarios. Ahí las pueden manejar Unión por la Patria principalmente, ¿no? Sí, pero terminan siendo caja de resonancia de problemáticas que estallaron en los últimos meses, ¿no? La situación, bueno, de los jubilados, la situación de los discapacitados, la situación también de los pacientes pediátricos y de los trabajadores del Hospital Garrahan. Terminan siendo cajas de resonancia que puede explotar la oposición para tratar de traccionar algunos intereses y tratar de mover algunos hilos en función de darle respuesta a estos colectivos que están esperando bueno, una acción más determinada por parte de las autoridades. Claro, y allá también hubo una reunión en el mismo sentido también, esas reuniones, esas comisiones que preside la oposición que tratan de mantenerlas activas para ver si hay un tema convocante, bueno, avanzar con ellos. Por ejemplo, la Comisión de Vivienda que se reunió ayer y avanzó con la cuestión de pedidos de informe por el tema del FISU. Fue una informativa donde, recordemos, es el Fondo de Integración Sociourbana que fue creado, populares, ¿no? Claro, fue creada en tiempos de Cambiemos. Con consenso, ¿no? Esa atravesó la grieta. Claro, totalmente. Y después... Ahí hubo un pacto de caballeros entre Stanley con Juan Grabois y Emilio Persi con su momento. Que me acuerdo que en su momento lo aprobaron, el proyecto lo terminaron firmando todos los líderes de los bloques que constituían Cambiemos, que eran Mario Negri, Nicolás Massot y Elisa Carrió. Y bueno, finalmente ahora se discontinuó esto con muchas denuncias y bueno, en esa reunión de ayer también se decía, bueno, lo contrario, de que bueno, las denuncias eran infundadas, que había y todo lo que resultaba gravoso el hecho de que no pudieran avanzar con esa el actual titular del Fondo de Integración Sociourbana es nada más y nada menos que Sebastián Pareja, que es el armador, el cerebro del armado territorial de La Libertad Avanza en todo el país. Así que... Sí. Y bueno, y mañana, mientras en la Comisión de Peticiones se realice, es la única actividad prevista para mañana en la Cámara de Diputados. En el Senado, bueno, como decíamos al principio, a partir de las 11 de la mañana ha sido convocada una sesión
en la Cámara Alta para tratar, en primer lugar, justamente lo que hablábamos en el primer bloque con el diputado Daniel Arroyo, la ley de emergencia en discapacidad. El veto se va a definir a ver si, bueno, si se aprueba el veto, bueno, se rechazará la oposición, se rechazará la postura de la oposición, en todo caso. Recordemos, en la Cámara de Diputados ya consiguió la aprobación, el rechazo al veto con 2/3, 172 votos, 70 a favor, 73 en contra y 2 abstenciones. Bueno, acá cuenta con el antecedente que fue aprobado la ley por unanimidad con 56 votos, así que está todo direccionado a que pueda finalmente rechazarse, y si eso sucede será la primera vez en más de 2 décadas que sucede algo así, que se rechaza un veto presidencial. No es que nunca haya pasado, lo que pasa es que desde Duhalde para acá nunca volvió a pasar que rechazaran. Hay mucho rechazo en la historia de vetos parciales así o rechazos parciales, pero bueno, en este caso todo parece indicar que este veto va a ser rechazado. No se trata la modificación del régimen de DNU, ¿no? Sí, la modificación de DNU. Para que lo tengan que aprobar las 2 cámaras. Es llamativo que lo impulse el peronismo, ¿no? Porque fue un proyecto, una ley impulsada por Cristina Kirchner, y además porque el peronismo, al ser un partido de poder, claro, nunca quiso cambiar ese tema. Bueno, a lo mejor ahora no tiene tanta expectativa. Tengo mis dudas, a ver si... El peronismo lo va a poder, o puede ser que no se apruebe, ¿no? Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Ese es el segundo tema que está previsto. El tercero es una cuestión particular del Senado, van a tratar una ley, un proyecto de resolución de ellos, es el retiro anticipado, modificación del retiro anticipado en el Senado. Y después tienen 2 convenios internacionales, uno con Francia y otro con Austria. Veremos, eso es lo que está previsto en esa sesión en el Senado, que dará mucha tela para cortar seguramente. ¿Sesión en diputados vamos a tener o ya hasta octubre, hasta el 26 de octubre? Vamos a ver. Creo que una van a tener que tener. Llegamos al final de esta edición. Gracias, Martín. Gracias, José. Gracias, Sebastián. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Nos volvemos a vernos mañana a partir de las 15 horas. Ahora los dejamos en la continuidad informativa de TV con Amanda Alma, Fernando Fratelli y sus pasos perdidos. Hasta mañana.